Bueno, entonces, muy buenos días. Nuevamente vamos a dar inicio pues a la clase. Ahorita les comparto pantalla. Ujú. Entonces, el día de hoy vamos a empezar, vamos a ver pues un recordatorio, para algunos recordatorio, para otros pues algo, pues tal vez no tan, bueno, pues en algunos aspectos, pero sí, siempre es importante que ir recordando algunos de los conceptos, ¿verdad? Y pues reforzando lo que es pues es el conocimiento. Entonces, me dicen si ya pueden ver la presentación, por favor. Sí, ya se mira. Sí, ya. Perfecto, Mira. excelente. Bueno, entonces, claro que vamos a ver el día de hoy, ¿qué tal? Eh, Vamos a ver lo que es eh, pues tipos de archivos y bases de datos, ¿verdad? Sí. Pues las ediciones muy mínimas, porque la verdad no da pues mucho tiempo, ¿no? Estar, nos teníamos que dedicar varias clases a lo que es la edición y pues no, o sea, no estamos haciendo cartografía, ¿no? Pero vamos a ver, bueno, pues algunos conceptos relacionados con lo que es el dato, cuáles son los componentes de la información geográfica, las dimensiones de los datos geográficos, las diferencias entre lo que son los datos o los modelos raster pues vectorial, qué es la topología de los datos vectoriales, aunque también los raster de alguna u otra forma también tienen una topología mínima, pero sí que la tienen. Ya vamos a ver esas cosas, ¿no? Los formatos de archivos SIG, hay muchos. Regularmente, bueno, trabajamos con el shapefile, pero hay muchos, ¿verdad? También, tanto como raster como vectoriales, principios de bases de datos, ¿verdad? Y pues listo, ¿no? Entonces, pues vayamos conceptualizando. Muchas veces confundimos, y es algo común, ¿verdad? Pues confundir lo que uno dice, lo que es dato y lo que es información, ¿verdad? Entonces, dice, mira, pásame la información. Y realmente lo que nos están dando, pues, bueno, pues es un dato. Entonces, ¿qué es un dato? Pues en sí, pues muchos ya sabemos, ¿verdad? Pero realmente, y para simplificar, es un valor, ¿sí? Es un valor que le damos a algo, que este valor puede tener un significado o no, ¿verdad? O el conjunto de todos estos datos, y ya el análisis, pues bueno, pues de estos datos se puede convertir en lo que es la información. Por eso decimos que es el resultado o la interpretación también de este dato que nos puede dar bueno, pues alguna pues información. Entonces, todos vamos a estar trabajando pues con datos, ¿verdad? Datos numéricos, numéricos, y de distintas índole, las cuales vamos a tomar, ya sea de forma directa e indirecta, y los vamos a procesar, los cuales pues al final ya pues los sistematizamos para convertirlos en información y ya nosotros pues ya lo vamos a tener pues una salida, ¿verdad? De los análisis que estemos utilizando. Entonces, esto es importante, eh, pues conceptualizarlo. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que son los componentes de la información, aquí se me corrieron, ¿verdad? Pero no pasa nada. Ahí está la L y pues está bueno, pues está la A. De plano fue cuando lo convertí a. Bueno, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, dentro de la información geográfica, vamos a tener una que es espacial y la otra que es temática. Como su nombre lo indica, pues esta espacial es la que nos da pues una referencia sobre el espacio. Por eso fue que la semana pasada estuvimos trabajando o estuvimos viendo el tema de los sistemas de referencia, ¿no? De referencia pues espacial, y por lo cual ahora nosotros ya podemos pues decir, o por lo menos entender, pues la parte espacial y dónde ubicamos estos datos, ¿verdad?
Y aquí tenemos, bueno, pues un ejemplo claro, ¿no? Aquí tenemos el dato de 90 grados, 15 minutos, 23 segundos oeste, ¿verdad? Que si yo a alguien le digo, eh, eh, bueno, pues a cualquiera va a decir, bueno, eso es un número, pero al final es un dato, pero a la vez, cuando yo ya lo interpreto, entonces aquí es donde podemos también ya de ir afirmando, pues, el conocimiento de la diferencia entre lo que es el dato y la información, que esto es una coordenada que al oeste del meridiano de, bueno, pues de Greenwich y que el 15:51:10, que 15 grados 51 minutos y 10 segundos está en el hemisferio norte. Entonces, eso, según también si yo lo voy interpretando, se va a convertir ya pues en parte de información. Pero esta información tiene su componente espacial, pero también está el componente temático. Y el componente temático es aquel que nos va a describir un objeto, ¿sí? Y que va a estar asociado a una tabla. Y a lo que vamos a ver más adelante, conceptualizar de una mejor forma una base de datos, y en este caso una base de datos geográficos. Entonces, una base de datos geográficos, Ingeniero, eh, disculpe. ¿sí? Buen día. Fíjese que hay algunos compañeros que están esperando para ingresar, disculpe. Perdón, es que me pico a veces y ya. Muy bien, me da pena. Admit all, ahí está. Pero qué bueno que cuando diga así, pues ahí me dicen, no pasa nada. Ujú. Igual, preguntas, bueno, pues me interrumpe también. Y listo. Gracias. Bueno, entonces tenemos este, bueno, pues este componente, ¿no? Bueno, ambos, ¿no? Entonces, el temático es el que ya está asociado y el cual va a estar vinculado a una posición geográfica y va a describir un objeto o una característica de lo que estemos analizando, ¿no? Entonces, el componente temático es esta tabla que se asocia y que describe de mejor forma una ubicación de un objeto espacial. ¿Sí? Y que los cuales pueden ser nominales, ordinales, no van a entrar mucho pues en detalle de esto, y esto es parte de lo que se va en, bueno, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Que puede ser nominal, ordinal, de intervalo, de razón, alfanumérico, texto, y que más adelante lo vamos a aplicar algunos de estos conceptos cuando ya estemos trabajando en una base de datos o la diseñemos. Así muy, muy sencillo, hay muy complejas, pero aquí vamos a hacer una, bueno, pues práctica para que lo vayamos entendiendo. Bueno, ¿y cómo podemos dimensionar o representar nuestra información geográfica? Eso va a depender de la geometría, de la escala, va a depender también de la naturaleza de lo que queramos eh, pues mostrar. Y aquí vamos a ver eh, lo que son bueno, pues las geometrías primitivas, pues ya vamos a ver cuáles son. En este caso es el punto, la línea y el polígono. Y a partir de estas ya tenemos lo que son geometrías, bueno, pues un tanto más avanzadas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de algunas representaciones, ¿verdad? El relieve yo lo puedo representar por una representación, por ejemplo, de curvas de nivel. Todos conocemos curvas de nivel, pero también yo lo puedo representar en lo que es un formato raster, ¿sí? Tal cual lo estoy viendo ahí. ¿Y por qué se llama 2.5? A veces confundimos, decir, es que mis modelos de elevación digital, pues me permiten hacer, ¿cómo se llama? O confundimos que esta es una información en tres dimensiones, pero no es en tres dimensiones realmente, sino que representa un dato vertical, pero que no necesariamente, o de altura, y que no necesariamente va a ser un dato en tres dimensiones, como si es el caso último que ahorita vamos a ver. Entonces, muchas veces a estas representaciones se les denomina relieves 2.5. ¿Por qué? Porque todavía lo estoy viendo en plano, o tal vez yo lo puedo visualizar como este modelo que tengo aquí, pues en tres dimensiones, pero yo lo estoy visualizando. Pero mi información no es un poliedro. ¿Sí? No está en tres dimensiones, sino que es una representación visual, ¿verdad? Pero que está asociado a una altura, ¿sí? Por ejemplo, yo tomo pues un punto, ¿no? De una coordenada. Yo voy a saber su coordenada X y Y, pero también voy a saber su altura aproximada.
bueno, dependiendo de las características, pues, del aparato receptor. Pero esa altura que yo le estoy asignando es solo de forma de atributo, que algún momento me puede servir, sí, pero no quiere decir que va a estar en una tercera dimensión. Por eso a veces se le llama 2.5. Luego tenemos ya los datos geográficos, puntos, ¿verdad? El punto es cero dimensiones porque no tiene ninguna magnitud ni para X ni para Y. Las líneas ya puede ser eh, pues en 2D, ¿verdad? Porque ya tiene un plano XY igual que en nuestro polígono. Y el poliedro, esos ya son, bueno, pues un tanto más avanzados, podemos tener representaciones en tres dimensiones. Por ahí los que han trabajado un tanto de arquitectura o todos hemos visto pues algunos modelos o algunos renders que le llaman, para que nos demos una idea, esos son representaciones ya de poliedros y en tres dimensiones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno. Luego, los modelos de representación geográfica, nosotros vamos a estar trabajando, bueno, de hecho son los que se trabajan, tanto el vectorial como el raster, ¿verdad? Entonces, esta es una serie de puntos o serie de líneas, y estas me conforman pues algunos polígonos que tienen cada uno de estos vértices va a tener una coordenada X y que lo vamos a estar pues dibujando o delimitando por límites muy específicos, ¿no? Y que tiene, como su nombre lo indica, y que viene pues del principio de que es un vector que tiene dirección, que tiene pues magnitud y que tiene sentido. De ahí viene la parte vectorial. Entonces ya sabemos también pues de física, ¿verdad? Que es un vector y de ahí viene buena parte de lo que es vectorial. Luego tenemos el raster, que no es nada más ni nada menos que es un conjunto, una serie de pues de celdas o cuadritos, como lo vemos ahí, ordenados de una forma sistemática en filas y columnas y que me van a representar alguna característica del área que yo esté representando. Aquí tenemos la realidad, este camino que vemos aquí en el puntero, ¿sí? Que está representado con estos píxeles en rojo y que lo puedo representar también en forma vectorial, pues dibujando. De ahí vienen todas las capas shapes que seguramente ya, bueno, pues un shape, entre otros, pues sabemos que es bueno, que es un vector. ¿Ok? Este es, pues, algunas diferencias entre lo que es un vector y un raster. Aquí tenemos unos polígonos delimitados, más su tabla, su parte temática de la que habíamos hablado, pues, anteriormente, que tiene un identificador, que esto es muy importante, como el identificador que para nosotros es el DPI. Cada una de las entidades va a tener un ID, ¿verdad? Único, que no se va a repetir y que a esto le va, bueno, entonces a esto se llama uníquivoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el único que existe para cada uno. Entonces, el uno tiene sus características, el 2 tiene sus características, el 3 y así sucesivamente. Las características se pueden repetir o las variables, pero no así lo que es el ID. Entonces, el polígono uno está asociado a su ID a 1, el 2 al 2 y el 3 al 3, así como lo vemos acá en la gráfica. En tanto que un raster, cada uno de estos polígonos que vemos acá, obviamente esto está así, digamos, a una escala menor, que muchas veces no logro ver estos límites, pero aquí sí lo logro ver, de que cada cuadrito me va a ir representando también cada uno de los usos del suelo. Todos los números uno, vamos a saber que va a ser terreno forestal, los dos agrícolas, los tres van a ser plantaciones de pino y los cuatro son eucaliptos. Aquí tenemos otro ejemplo de una representación, por ejemplo, de una ciudad, que esto lo puedo ver las edificaciones muy bien delimitadas, pero también en un momento lo puedo representar como un raster también, ¿verdad? En donde cada uno de estos me va a representar construcción, caminos y áreas, no sé, no de construcción, cualquier cosa. Estos son unos ejemplos, pues, vectoriales. Por ejemplo, si yo quiero georreferenciar estos árboles, ¿verdad? Bueno, es una producción, pues, ganadera, ¿verdad? Por ejemplo, por temas de cambio climático, esto es prácticas silvopastoriles, ¿verdad? Pues adecuadas, ¿verdad? Que esto permite que esto también les sirva, pues, como de sombra, pues, al ganado, ¿verdad?
Y eso me reduce las emisiones de gases de efecto invernadero porque hay menos gasto de energía y que pueden tomar sombra, por ejemplo, ¿no? Entonces me interesa eh, em, representar estos árboles y esto lo más fácil es que lo voy a representar como puntos. Entonces geolocalizo cada uno de estos y lo voy convirtiendo en un vector, en este caso en punto. Un río, pues ya vimos el ejemplo anteriormente, lo voy a dibujar y cada segmento pues de río me va a representar una distancia, me va a representar un caudal que yo ya le estoy poniendo la parte temática, una longitud por segmento y así sucesivamente. Lo mismo que un cuerpo de agua, ¿verdad? Tengo el límite o muchos cuerpos de agua, puedo saber su área, puedo saber su profundidad media y muchas otras características, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, características físico-químicas y les voy asignando cualquier atributo que me pueda, pues, puede servir, ¿no? Entonces, aquí vemos la representación de puntos, líneas y polígonos vectorialmente asociados a sus atributos. Y aquí entramos a otro concepto que es las multigeometrías. Si bien puedo representar pues un polígono, muchas veces es importante utilizar la multigeometría. La multigeometría son aquellas representaciones de áreas, las cuales no necesariamente tienen que tener una conectividad, me refiero a una conectividad de adyacencia, sino que están separadamente. Por ejemplo, pues un archipiélago, por decirles algo, ¿no? Si estamos representando eh, pues Japón, ¿no? O las Filipinas, o en este caso, lo que es el territorio, pues canadiense. Entonces tienes la parte continental propiamente dicha, pero también tiene otras áreas que no están unidas o separadas por algún cuerpo de agua, bueno, pues en este caso, pues mares. Entonces, el conjunto de todas estas áreas me van a hacer una multigeometría. Y esta multigeometría, cuando yo selecciono esto, se me van a seleccionar todas, aunque no estén conectadas por adyacencia, ¿sí? Entonces, esto es una multigeometría. Otro ejemplo de que tiene que ver con una multigeometría, este sería un multipolígono, pero también tenemos que tener multipuntos. Y esto se da mucho en los levantamientos con dron, cuando se hace levantamientos con láser. Entonces, cada punto va a tener una característica muy similar a otra, las cuales se van a convertir en un multipunto porque tienen esas características. Por ejemplo, la característica de los puntos que representan árboles. Los árboles de determinada altura a tal altura. Las características de los puntos que me representan una construcción. De los puntos que me representan una carretera. Entonces aquí vemos pues estos ejemplos que todas estas líneas que se ven rojas ahí realmente es eh, eh, una infinidad de puntos que me están representando un elemento. Entonces, el conjunto de todos estos representan algo y por eso le vamos a llamar multipunto y que va a tener asociado también la parte temática, en este caso, un, pues un atributo. ¿Ok? Pueden ser también multilíneas, también, así como existen multipolígonos, existen los multipuntos y también existen las multilíneas. Por ahí tenemos también, y este es otro ejemplo clásico de lo que puede ser pues un multipolígono, pero también a la vez considerar aquellos espacios que no son partes de un territorio. El ejemplo clásico, yo creo que todos conocemos, eh, o sabemos, y si no, pues aquí lo vamos a terminar de ver, que Ciudad de Guatemala tiene un territorio dentro del municipio de Misco. ¿Cierto o no? ¿Alguien sabe eso? ¿Alguien? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Cuál es? Creo que es la Florida, si no estoy mal. Exactamente. Ah, Entonces, esa pequeña isla no pertenece gracias, no vi quién contestó porque tengo la pantalla por ahí toda completa, ¿verdad? Pero muchas gracias. Entonces, esa parte puede aparecer así. Supongamos que este es el municipio de Misco. Entonces, esto es una isla dentro de ese territorio representado, ¿verdad? O puede pasar lo que veíamos en el caso anterior, que multipolígono, cuando yo seleccione el municipio de Guatemala, se me va a seleccionar automáticamente o va a estar vinculado eh, con la parte que está en México.
Entonces ahí tenemos ese ejemplo de lo que pueden ser estas islas y también de lo que puede ser pues el multipolígono, ¿ok? Y que muchas veces hay que considerar también estas partes como cuerpos de agua que no necesariamente necesito encontrar el área o que me interesa conocer el área de un territorio, exceptuando la parte de algún cuerpo de agua, ¿no? Entonces, eso también podría ser un ejemplo de lo que se le llaman, pues, islas. Y las representaciones geográficas también están en función de su escala, ya sea que lo que yo quiera representar, lo puedo representar como polígono o como línea. Esto va a depender de la escala y de lo que me va a interesar. Entonces, a una escala grande, a 1.500, el río yo lo puedo representar como un polígono, pero a una escala 1.25.000, esto lo voy a representar como un río. Aunque este río esté representado como un polígono, si yo lo pongo a escala 1.25.000, yo lo que voy a ver es una línea. Entonces, en ese caso, pues obviamente tengo el criterio de representarlo como línea o líneas de, bueno, pues de tendido eléctrico, ¿verdad? Lo bueno que lo va a representar como líneas o tuberías o algo, es mucho más fácil representarlo así que como un polígono, obviamente por las escalas. Lo mismo pasa con las ciudades. Una ciudad yo la puedo representar como un punto, pero también la puedo representar como un polígono, dependiendo de la escala que yo esté trabajando. Y estas partes vectoriales también pueden tener lo que es una inteligencia, ¿sí? Y a esta inteligencia le vamos a llamar la topología. Entonces vamos a tener archivos vectoriales que tienen topología y algunos que no, ¿ya? Y esto es lo que me da, por ejemplo, la adyacencia, las conectividades y las direcciones, hablando en este ejemplo de lo que son caminos. Y el ejemplo más claro lo vemos día a día. Esta topología la aplicamos todos los días a nuestras vías diarias, por ejemplo, lo que es el Waze. Si no existiera bueno, pues la topología, nos estaríamos chocando a cada rato. Habían accidentes por todo, por todo, ¿no? Entonces, esta topología me dice qué dirección tiene, hacia dónde va, con quién tengo que conectar, con cuál es la próxima unión, esta unión, tiene doble vía, no tiene doble vía, y todo esto es gracias a la topología. Hablando en el caso de lo que son líneas. En el caso de los polígonos, él sabe quién lo puede contener, quién es adyacente, qué arco con arco va desde qué arco a qué arco. Y todo esto, lo que vuelvo a repetir, es lo que le da la topología a mi esta pues inteligencia a mi archivo vectorial. Entonces, por eso es bien importante. Y de esto hay pues archivos topológicos, ¿verdad? Por poner, bueno, pues un apelativo muy, pero muy, pues, muy avanzados, ¿no? Entonces, y que muchas veces se necesitan software hasta muy especializados o extensiones para que estos puedan ser, bueno, pues analizados. Pero eso es, ¿no? Entonces aquí vemos un ejemplo desde el atributo, ¿no? De que un arco, el arco 6 tiene a la derecha, a la izquierda tiene al polígono B y a la derecha tiene al polígono C. Y esa es una serie, bueno, pues en estas tablas se pueden ir asociando tanto polígono con polígono y yo puedo hacer pues análisis pero muy complejos, ¿verdad? En los archivos vectoriales, ¿sí? Bueno, luego, preguntas hasta el momento con la parte vectorial. Luego No, entramos a la parte del formato de este raster. ¿Qué es el raster? Una imagen, ¿sí? Bueno, pues como dijimos, bueno, pues es un espacio representado por píxeles o cuadritos. Estos píxeles pueden ser cuadrados, pueden ser rectangulares, pueden ser triangulares, pueden ser hexagonales, pero yo siempre le digo los raster que he manejado, todos han sido píxeles cuadrados, ¿no? Aunque uno le puede dar la dimensión de que quiera, pero se representan, bueno, pues el famoso píxel. Y es donde ya vamos a empezar a ver, ya nos vamos a adelantar un poco, pues al tema de lo que son las imágenes con su resolución espacial. Y se usan muy cuadrados porque dice, ¿de cuánto es el píxel? Ah, es de 30. Pero cuando se habla de 30 ya sabemos, bueno, pues en la jerga que es de 30 por 30 metros, por ejemplo, o 30 por 30 centímetros, ¿verdad? Entonces tenemos que decirle cuántos metros. Por eso es que regularmente se usan píxeles, este, de forma cuadrada.
Entonces, toda esta malla, ¿sí? Eh, de celdas es lo que me conforma pues un polígono. Y me voy a regresar un poco a esta diapositiva que está acá. Y si ustedes se dan cuenta aquí, eh, una característica que tienen los raster, que eso no lo había mencionado, que no había pasado, pero, ¿verdad? Es que solo necesitamos o se usa regularmente una coordenada, que regularmente es la esquina superior izquierda, que es donde inicia la coordenada, pero por eso es importante mantener esa parte cuadrada, ¿verdad? Exacta, digamos, porque a partir de ahí sabemos de que el píxel, por ejemplo, es de 30 por 30 metros, entonces él va a saber el raster, y aquí entra donde pues decimos un tanto de que los raster también tienen una topología básica, ¿verdad? No tanto como la topología de los vectores, pero sí tiene cierta topología porque sabe, por ejemplo, las distancias que hay desde esta coordenada a esta por coordenada, y por esa pequeña topología o esa pues, topología micro, eh, pues tenemos una coordenada hacia este otro, digamos, o algunos de los extremos. Entonces se le asigna, o ya viene pues intrínseca la coordenada XY a este píxel, y de ahí los demás pues ya van a saber en dónde están ubicados pues en el espacio. Dentro de los formatos raster hay muchos, ¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, el TIFF, el famoso TIFF, por ahí muchos lo hemos visto, ¿verdad? Esas son sus siglas en inglés, que sería el Target Image File Format, ¿verdad? Eso es lo que significa. Y está también el GeoTIFF. ¿Cuál es la diferencia entre el TIFF y el GeoTIFF? Que el TIFF necesita archivos complementarios para que sepan dónde están. El GeoTIFF ya tiene, bueno, pues ya trae pues intrínseco una referencia geográfica. Entonces ya son más, digamos, más eficientes, ¿no? Pero, digamos, funcionan prácticamente pues similar. Entonces, en la medida de lo posible, es mejor utilizar GeoTIFF y no TIFF, aunque también puede ser un TIFF que tiene una referencia pues geográfica. Entonces, permite incorporar ese fichero georreferenciado a la imagen. Otros por ahí tenemos el famoso JPG, que lo hemos escuchado mucho, pero no sabíamos qué significaba. Ah, mándame la imagen JPG, decimos, ¿no? Y significa John Photographic Expert Group, ¿no? Tenemos el SW, que son pues archivos comprimidos, que a veces tenemos imágenes muy pesadas, y esto nos los permite comprimirlos y como un zip, digámoslo, ¿no? Como el zip de que nosotros ponemos para armar, para mandar un archivo que son muy pesados, para imágenes también existen como esos zip, por eso se llama bueno, pues el Enhanced Compression Wavelets. Por ahí tenemos otro, el Mr. Zip, que también es, bueno, que tiene algunas características como el anterior, que es el Multi-Resolution Seamless Image Database. Bueno, que es muy utilizado por Esri, en este caso lo usa también Erdas Imaging, también Esri dentro de su plataforma, pues ArcGIS, que por default ese es el que genera, ¿verdad? Pero pues trabaja infinidad bueno, pues de archivos. Aquí les menciono algunos, pero ya vamos a ver, y por ahí les dejo más adelante bueno, pues un enlace en donde hay cientos de tipos de archivos, tanto vectoriales como de imágenes, porque las mismas casas que hacen el software muchas veces generan sus propios, ¿cómo se llama? O las mismas instituciones de gobierno, ¿verdad? Como NASA o como Copérnicos, van generando sus propios tipos de archivos, ¿verdad? Y que son más compatibles a las plataformas. Esto ya lo vemos, ¿verdad? Los datos sí, el vectorial, de eso no voy a entrar ya, bueno, pues ya más en detalles, pero sí quiero llegar allá, empezar a explicar las diferencias entre los distintos tipos pues de archivos vectoriales. El más común y que vamos a estar utilizando todo, y que se convirtió como el estándar a nivel mundial para generar datos geográficos, es el famoso shapefile, que es de Esri, ¿verdad? Que Esri, para los que no conocen, es el que produce, pues, bueno, pues ArcGIS, ¿verdad? Y toda
Y todo el paquete de software asociados pues a ARGIS, ¿verdad? De server y un montón de cuestiones, ¿verdad? Ellos lo generaron por allá en los años 80 y desde entonces se considera pues el archivo de intercambio de, bueno, pues de datos geográficos. En términos generales son cuatro subarchivos, el shape está conformado por cuatro subarchivos, puede estar conformado hasta por más de 10 subarchivos. Aquí pongo pues el ejemplo. Si yo quiero bueno, pues en este caso, bueno, pues una cobertura boscosa. Bueno, de primero pues expliquemos los cuatro básicos. Los demás son complementarios que lo van haciendo un tanto más avanzado porque también ha evolucionado, pero sigue siendo pues bueno, pues el común para intercambiar información vectorial o datos en este caso. Bueno, también información porque está asociada a una base de datos. Entonces tenemos el famoso SHP, que es el archivo que almacena la forma, el polígono, la línea o el punto que esté representando mi pues, objeto espacial. El SHX que me guarda el index o el índice que lo hace unívoco o que le da esa identificación única y que también logra hacer la conectividad entre la base de datos y lo que es el archivo pues vectorial, ¿sí? Eso es importante. Y obviamente tenemos el punto DBF, bueno, pues DBase, que es DBase File, que es la base de datos que viene incorporado o que termina. Si yo me trueno uno de estos tres, ya no me va a servir. Si yo borro uno por, bueno, pues por equivocación, ya no lo voy a poder abrir. Si borro, pues bueno, pues el database, voy a ver pues la geometría, pero no voy a ver sus características o sus atributos. Y uno bien importante que es un archivo de texto, que es bueno, que es el PRJ, por sus siglas en inglés, projection, eso significa PRJ, que me define el sistema de referencia. ¿Qué sistema de referencia? Geográfico o geodésico o plano, los que vimos la semana pasada. Por eso ya les decía que a mí me gusta mucho que quede claro la parte de los sistemas de referencia, porque yo tengo que definirle a mis datos o a mis archivos shapes en dónde están ubicados para que no me pierdan el espacio, porque si no tiene este archivito, no va a saber en dónde está, bueno, pues en qué parte del mundo, aunque algunas veces él ya los va reconociendo, pero sí que es verdad de que para hacer, bueno, pues algunos análisis no necesariamente tengo que convertir un archivo al mismo sistema de referencia, sino que él, leyendo el archivo de texto, puedo combinar distintos pues archivos, en este caso shapes, por ejemplo, que estén en coordenadas geográficas, que estén en coordenadas GTM y que estén en coordenadas UTM, y él automáticamente lee este archivo y los pone en donde casa. Y por eso es importantísimo este subarchivo que es el PRJ. Hay más, ya les dije que hay más y por eso puse aquí el ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el punto SBN, el punto SBX, tenemos el punto KIX, tenemos el punto por ahí, que no me lo sé todo realmente porque van evolucionando, ¿verdad? Pero tenemos, por ejemplo, este, que es muy importante, que es el famoso X, bueno, que es el famoso XML. ¿Y qué significa, pues, XML? Por eso fue que lo dejé en blanco, ¿verdad? Que es el Exchange Markup Language. Entonces, si yo leo esto, va a ser una serie de numeritos y de códigos que ese yo lo puedo meter en otra plataforma y no necesariamente necesito la parte ¿cómo se llama? Vectorial como tal, sino que me lo puede representar leyendo este montón de códigos. Por eso es importante, y vuelvo a repetir, el famoso XML o el Exchange Markup Language. Eso significa. Entonces, por eso se llama de intercambio, el lenguaje, el marco de intercambio, eh, eh, lenguaje, bueno, ¿cómo es? Bueno, yo soy malo para traducir del inglés al español, soy malísimo, siempre he sido malísimo. Eh, yo lo que lo leo en inglés lo entiendo en inglés y después ahí me quedo con esa, ¿no? Pero eso es, ajá, que es el Exchange Markup Language, ¿ok? Buenos días, disculpe Daniel, es que hay un estudiante que quiere ingresar y no puede. Perdón, No te pido perdón, es de ver ahí, mural, invites, ok, participants. creo que es Víctor Mendoza. Vamos a ver, pues ahorita no lo tengo. Ah, sí, ¿no? Que no tengo ninguno en vista ahorita. ¿Qué quieras admitir? Yo digo que se salió, entonces ahorita le voy a avisar.
Le voy a avisar. Va, porfa, gracias. Bueno, entonces tenemos eso, ¿no? Y por eso es importante ir conociendo toda esa estructura. Pero bueno, en el curso de SIG, allá los que recibieron conmigo en la estructura, solo vimos este. No me metía más porque no los quería complicar y pues era, bueno, pues eso es el curso, pues bueno, pues de introducción. Y existen otros formatos, ¿sí? De archivos vectoriales que son mucho más avanzados y que aquí voy a retomar lo que es la topología. Entonces, el archivo shapefile como tal no tiene topología, no tiene esa inteligencia. Que sí puedo hacer análisis, pero no puedo hacer análisis complejos, ¿ok? Y entonces vienen los archivos que sí tienen topologías y que son mucho más avanzados. Dentro de estos tenemos el principal, hay varios, ¿no? Pero por ejemplo, uno de los más avanzados es el famoso, más de alguno lo haber utilizado o ya lo había escuchado, las famosas geodatabases de Esri, que me permite tener acá un paquete integrado de muchas geometrías para representar o analizar un tema en específico. Puedo tener puntos, líneas, polígonos, imágenes, raster, bases de datos ahí, eh, que eso me va a permitir tener una mejor inteligencia a mis archivos, ¿verdad? Y que me permite ser mucho más ordenado. Entonces, tengo pues este paquete, este es el más avanzado, y por eso le damos una geodatabase, ¿verdad? Que está conformado pues por tablas. Ya vamos a ver un poquito más adelante el concepto de una base de datos, que nos vamos a dar cuenta que muchas veces hemos mal utilizado el concepto de base de datos, o con eso. Y el que vamos a estar viendo bueno, pues ahora pues en QGIS es el GeoPackage, ¿verdad? Que es un paquete que me permite eh, ser ordenado en mis archivos vectoriales, ¿sí? Y que puedo representar un tema pues en específico. Por ejemplo, el tema eh, bueno, pues eh, hidrológica. Dentro de estos, por ejemplo, tenemos, dentro de este mismo paquete, por ejemplo, puedo meter ríos, puedo poner lagos, puedo poner cuencas, puedo poner, no sé, precipitación, qué sé yo, cualquier cosa, en ese mismo paquete porque, porque estoy analizando un tema, pues en común, en este caso, hidrología, ¿verdad? Esto, entonces vemos de que dentro de este paquete puedo meter puntos, puedo poner líneas y me puede soportar tablas, también raster, ¿verdad? Y que lo voy metiendo en ese mismo fichero, ¿sí? Y ese mismo fichero me va pues generando lo que es una, ¿cómo se llama? Pues este paquete de varios tipos de geometrías, no solo puntos, sino que también puedo meter polígonos y líneas. No sé si al final iba a ingresar la otra persona y me cuento que no está. Bueno, no. Listo. Listo. Luego tenemos, aquí entramos a lo que es bueno, pues la famosa base de datos. ¿Ok? Voy a salir rapidito acá. Voy a abrir un Excel. Y el Excel que tengo aquí. A ver si me abre este. Ese que tengo en la mano, si no tendré que buscar uno ahí. No lo ha querido abrir. Talento. No quiere, no quiere. No voy a abrir cualquier otro entonces. Bueno, veamos esto que tenemos aquí en pantalla. Aquí tengo algunos datos, bueno, pues de cualquier cosa por año, por día, perdón. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que esto es una base de datos? ¿Lo que están viendo en pantalla? Sí, se logra ver. Sí, se lo voy a dar. Ok, entonces les vuelvo a hacer la pregunta. Todos esos numeritos, todos esos datos que están ahí, ¿ustedes creen que es una base de datos? Sí, ¿Sí? Sí, Levanten la mano por ahí. Vamos a regresar a
¿cómo se llama? Pues al Zoom, ¿dónde estamos con el Zoom? Levanten la mano, vamos a ver, y déjenla levantada por ahí, vamos a ver, ¿por dónde están? Uno, vamos a ver quiénes más, déjenla levantada, dos, déjenla levantadas, siguen subiendo, ¿quién crees que creen que es una base de datos? Cuatro van por ahí, cuatro, no hay nada más, cinco, cinco, ok. 5D, somos, ahorita vemos que más o menos, dos, cuatro, Sí. a ver cuántos somos, seis, 18. 18. Entonces, más o menos, bueno, pues prácticamente, pues un tercio dice que es una base de datos. Pues eso, déjenme contarles que no es una base de datos. Ya vamos a ver el concepto de una base de datos. Eso realmente es una tabla de datos, ¿ok? Muchas veces dicen, mira, vos pasame la base de datos. No, 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 no le están pasando una base de datos, están pasando una serie de archivos o un archivo que tiene tablas, pero no es una base de datos, ¿verdad? A veces, pues lo utilizamos, pues genéricamente, no estoy diciendo, ¿verdad? Que cómo se llamaba, y que muchas veces nos entendemos, pues, pero conceptualmente no es como tal. Entonces, una base de datos es una serie de tablas o una estructura que, que almacena los datos sistemáticamente, en donde yo ya le voy definiendo qué tipo de datos y con un hecho, eh, se me falta la palabra que iba a decir, pero bueno, con un objetivo, yo ya voy a definir qué dato, para qué me va a servir y estructurar, bueno, pues ese dato, que tenga lógica mi dato, no solo pues ordenar por ordenar. A veces solo metemos datos, pero no le definimos si es de fecha, si es numérico, si es alfanumérico, si es entero o si es continuo, que si es etcétera, etcétera. Entonces, de ahí viene parte de lo que tenemos que entender de lo que es bueno, pues una base de datos. Entonces, podríamos decir que es un conjunto de tablas o una tabla que tiene una lógica preestablecida, ¿sí? Y que puede estar vinculados con otras tablas, y aquí viene el concepto también de lo que son bases de datos relacionables. Si bien, por ejemplo, yo puedo vincular un análisis de una hoja de Excel con otra hoja de Excel, tiene una vinculación por una celda, pero no necesariamente está vinculado a lo que es un identificador. Por eso hablábamos del famoso archivo SHX, aquí lo voy a reponer, este que está acá, que me mantiene el índice, y aquí vemos el ejemplo en el feed. Los que han sido buenos observadores en un shapefile, y ya lo vamos a ver, tienen ese ID. No necesariamente tiene que ser eso, yo le puedo colocar un identificador único y puedo hacer lo que le llaman las bases de datos relacionadas. Vuelvan por ahí bueno, pues a levantar la mano. ¿Quiénes han utilizado el software de manejador de bases de datos de Access? Uno, ¿saber quién más? Déjala levantada por ahí, la mano. Uno, dos, no sé, ¿quién más? Dos, ujú, ¿verdad? Por ahí anda a ver, ¿no? Entonces, Access es un manejador de bases de datos, como hay muchos, ya vamos a ver algunos ejemplos, que eso sí me permite generar bases de datos. Ese es el ejemplo más claro de lo que realmente es una base de datos, ¿verdad? Pero eso es, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que me va a representar? Pues una tabla. En un modelo de bases de datos, una tabla es una relación, que muchas veces esa tabla se convierte en un mismo objeto. No voy a entrar mucho en detalle en la teoría de bases de datos, porque eso es súper, súper complejo. Bueno, no súper complejo, sino que es extenso y bueno, algunas veces también es complejo, ¿verdad? Eh, bueno, pues la teoría bueno, pues de bases de datos. A una fila le vamos a llamar tupla o registro. A una columna le vamos a llamar atributo. Al número bueno, pues de fila le vamos a llamar cardinalidad. A los valores posibles le vamos a llamar dominio, porque puede ser de esto, esto y esto, ¿verdad? Y al identificador único le vamos a llamar clave primaria, aunque también hay claves secundarias. Por ejemplo, la clave primaria, ya lo dije anteriormente, puede ser el DPI, puede ser el número de NIT, puede ser pues el código de un municipio, ¿sí? ¿Verdad? Porque los municipios tienen código, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Por ejemplo, eh, y hablando pues de datos, ¿no? Si ustedes ven, y que algunos saben, o, bueno, pues otros no,
¿verdad? Que los últimos 4 dígitos de su número de bueno, pues de DPI representan el municipio donde nacieron o donde están asentados. Entonces, por ejemplo, el que nació pues en Ciudad Guatemala tiene el código es 0101, por ejemplo, ¿no? El que nació no sé, pues en Jutiapa tiene el código 2201, que el municipio 22 con el municipio de Jutiapa, Jutiapa 01 y así. Entonces, eh, esos códigos son los que le vamos a llamar muchas veces clave primaria que me permiten hacer esa conectividad o hacer esa relación entre distintas tablas. ¿Ok? Ahora sí, admitir. Bueno, luego tenemos tipos de datos y atributos. Entonces aquí tenemos texto, obviamente es un alfanumérico de fechas de una fecha. Tenemos los famosos identificadores ID que les dije. Dentro de los enteros dentro de los numéricos, perdón, tenemos el entero corto, el entero largo, tenemos el flotante y tenemos el doble. Y estas son algunas de las características que tienen cada uno pues de esto, ¿no? Y esto es bien importante cuando estamos diseñando nuestras bases de datos. ¿Por qué? Porque me voy a mover del lugar, perdón, porque aquí hay mucho sol donde estoy. Aquí les voy contando en lo que me voy moviendo. Por ejemplo, pues el entero corto tiene un rango preestablecido que yo lo puedo ingresar valores que van desde menos 32.000, 37.000 hasta más 37.000. Ahorita me vuelvo a colocarles, ¿verdad? Acá, porque con el ratón le di sin querer. ¿Sí? Pues el tamaño en bytes, y esto es bien importante también en el diseño de bases de datos, porque si son bases de datos que tienen muchos, ¿cómo se llama? Registros, se me va a hacer muy pesado. Y aquí viene algo bien importante, que por ejemplo, el GeoPackage que estábamos viendo acá, me permite manejar bases de datos geográficos muy extensas hasta 140 gigabytes para que no se quede trabado, o datos que van de millones y millones de datos. Entonces, estos son más eficientes también, y esta es una ventaja de, bueno, pues de utilizar GeoPackage, ya lo vamos a ver, para, ¿cómo se llama? Eh, Trabajar con grandes volúmenes de datos y también para que sean más eficientes. Ahí viene también en parte esto en el diseño pues, de bases de datos, cuántos bytes voy a tener y qué voy a representar. Por ejemplo, el entero largo puede ir desde 2 puntos, bueno, pues de qué sería, de 2.147 millones menos hasta 2.147 millones, solo que el tamaño en bytes pesa esto. Entonces, si multiplicamos el dato por bytes y tenemos millones de datos, mi base de datos se me va a hacer muy grande. Entonces, tengo que ser eficiente en el diseño, ¿no? Dice, este es mejor porque tiene 4 bytes. No necesariamente, porque este puede ser más. Por aquí tenemos los flotantes, que son los decimales. Tenemos el flotante, bueno, que puedo tener valores entre 3.4 elevado a la 38 hasta 1.2 elevado a la 38. Estos tienen 4 bytes. Y el doble numérico desde 2.2 elevado a la 308, que aquí ya no me salió, hasta más, ¿va? Pero esto es, ¿cómo se llama? Pues 8 bytes. Entonces son pues valores muy, bueno, pues muy grandes, ¿verdad? Más de 7 dígitos, ¿verdad? En su precisión también, ¿verdad? Bueno, su precisión quiere decir bueno, pues los puntos decimales. En este van de 1 a 6 decimales y aquí más de 7. Y estos son algunos de los manejadores bueno, pues de bases de datos, porque cada uno puede aceptar algún tipo o distintos rangos, ¿no? En este caso de 1 a 5 valores, bueno, tenemos Oracle, tenemos IBM, tenemos Microsoft SQL, R Postgre, SQL, entre eso, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de los datos numéricos, por ejemplo, si yo voy a tener un entero corto que hace que va de 0 a 99, su precisión va a ser de 2 y su escala en decimales. ¿Cómo se llama? Bueno, pues ahí sí que los enteros, ¿verdad? Bueno, pues como tal no tienen bueno, pues un fraccionamiento y por eso su escala es 0, 0, en tanto que lo flotante y el doble sí le podemos decir
esta escala en posición. Solo que tengo que decidir si mi número o si mi cantidad pues de decimales va a ser entre 1 y 6. O si no es un número pues muy grande, puedo utilizar fácilmente el flotante. ¿Y para qué voy a estar usando el doble si me va a ocupar más bytes? Bueno, listo. Entonces, por aquí nos quedamos en la parte de lo que es pues la explicación teórica, para entrar ya a una práctica rápida y que vayamos entendiendo o materializando lo que vimos en la teoría. ¿Preguntas con la parte teórica? ¿Todo claro? Bueno, yo digo que sí. Sí, todo claro. Perfecto. Entonces, bueno, pues en principio vamos, bueno, como no tenemos datos vectoriales ni nada que les haya compartido, pero vamos a utilizar la web para este fin. Y ayer les dije que, ¿cómo se llama? Le decís al recordatorio que ya tuviéramos instalado pues bueno, pues el QGIS. Entonces no sé si todos lo lograron instalar, ¿verdad? Porque vamos a trabajar en él. No se preocupen los que no han trabajado o muy poco, vamos a hacer ahí recordatorio. Voy a tratar de hacerlo bueno, pues a una velocidad pues adecuada, pero no tan lenta para ir avisando en aros de tiempo, ¿no? Porque ya tenemos poco, ¿no? Entonces, por aquí les dejo unos enlaces que ahorita se los voy a compartir por el chat, ¿verdad? Sí. Ahí va el primero. Por aquí les comporto el otro enlace. Ahorita los vamos a utilizar. Y por ahí les voy a ir también compartiendo otros archivitos. Ujú, ujú. Ahí está. Em, y mientras busco los otros archivos y que a veces se tarda un tanto, Teams también. Vamos a abrir nuestro QGIS. Si ya lo instalaron bien, espero que sí. Si cualquier cosa, si alguien tuvo problema, me va a decir y tal vez no lo va a atender ahorita, pero sí lo podemos ver más adelante, bueno, pues más adelantito, si tuvo algún problema para poderlo, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, ustedes bajaron, creo que les dije la versión 3.40, creo yo. Por ejemplo, yo estoy trabajando la versión 3.28 y no la he actualizado, me ha funcionado bien y prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Claro, tienen mejoras unos que otros, aunque a veces son mejoras y a veces no nos corren. Yo voy a abrir el QGIS. Por favor, también todos, por favor. Y también voy a aprovechar a buscar otro archivito en lo que vamos ahí viendo. Les voy a compartir un, un archivo, aquí se por el WhatsApp, que es un archivo de texto, que es una proyección, ¿se recuerdan del, bueno, pues del famoso PRJ que les había mencionado ya? Que son las características o el archivo PRJ que me define pues la famosa GTM, ¿verdad? Por ahí lo vamos a ir descargando también. Y les voy a compartir otro archivo, donde lo guardé, así ya me recuerdo, que ya lo vamos a cargar. Solo con eso vamos a trabajar por el día de hoy, ya luego vamos a estar compartiendo más información. Y aquí lo puse. ¿Dónde lo puse? Creo que aquí lo había puesto. Bueno, pero ahorita lo buscamos. Déjenme ver, vamos a ver en Home. Lo tenía aquí en la mano, Readmix, diseño, modelos, lados, logos. Uy, bueno, si no, ahorita se los comparto porque no me recuerdo dónde los dejé. Era un XML. Uy, ya no me recuerdo. Bueno, pero ahorita lo hago. Ajá. Eso es fácil. No me recuerdo dónde lo puse.
Bueno, si ya nos abrió pues en la primera pantalla bueno, pues el QGIS tenemos que ver esto. No se preocupen a los que no tienen nada, si es por primera vez, aquí lo van a ver en blanco, yo porque tengo ya varios proyectos pues abiertos, pero les va a aparecer aquí nada. Y sí tenemos esto, ¿no? Que es el Project Templates. Tenemos, bueno, pues un anuncio por ahí, algunos le va a aparecer diferentes. Pero si les aparece esto o no les aparecen, no se preocupen. Aquí podemos iniciar un proyecto en blanco o desde desde el menú principal acá, en la barra de herramientas, tenemos el que dice nuevo proyecto. Ya sea desde aquí o ya sea desde aquí, vamos a aperturar un nuevo proyecto y nos va a aparecer eso en blanco. No se preocupen si no tienen más de lo que yo tengo aquí en pantalla, porque yo he ido agregando herramientas. Por ejemplo, esta seguramente no lo tienen, la mayoría, ¿no? Tal vez aquí tienen capas aquí y también el navegador también lo tiene acá. Entonces, este navegador es como un explorador de, bueno, pues de Windows, ¿verdad? Solo que específicamente. O va, ¿cómo se llama? Eh, pues vinculado, pues obviamente con nuestros proyectos como tal. Bueno, entonces ya tenemos esta parte de acá, que no sé qué hice el, bueno, pues el archivo, pero ahorita le voy a compartir yo unos marcadores. ¿Qué son los marcadores? Son espacios geográficos, los cuales, em, que es un XML. ¿Se recuerdan de que les hablamos del, bueno, pues del XML, que es un Exchange Markup Language? Ahorita lo voy a poner acá. Ah, no, ahí está, ya lo tenía. Entonces, no, ya me apareció que no me recordaba dónde lo tenía. Entonces solo lo puse en documentos. ¿Sí? Ujú. Les comparto también este y le voy a compartir este marcador. Listo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? En primer lugar, nos vamos a ubicar pues en el espacio. Entonces, para ubicarnos pues en el espacio, aquí abajo, no sé si logran ver donde dice coordenada. ¿Ya lo vieron? No sé si logran ver. Sí, sí, sí se ve. Va, entonces ahí le vamos a dar un doble clic y vamos a poner la palabra mundo en inglés, world, world, y le dan un enter y ya me carga una capa en línea automáticamente, ¿no? Entonces ya estamos ahí. Ahora tenemos que, ¿lo lograron hacer? Aquí donde dice coordenada, aquí Sí, abajo. Ajá. Si alguien no lo puede hacer, pues bueno, pues me va indicando ahí poco a poco, ¿no? Entonces ahí tenemos la palabra world. Sí, solo déjenme porque la cámara me está dejando, sin cómo sea. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a, eh, vamos a, permítanme. Em, vamos a agregar ¿cómo es que se llama? Vamos a agregar una, una imagen. Entonces, en los enlaces que yo les envié anteriormente, hay dos enlaces. Entremos, pues, al primerito que les había dicho, les había mandado, y vamos a encontrar el link. Vamos a tener, pues, un enlace, acá entro yo, eh, que es este, el primero, en donde le van a dar un clic y los va a dirigir a bueno, pues a una página en donde vamos a encontrar los recursos, algunos de los recursos en línea para poder visualizar algunas de las imágenes. Entonces, para esto, aquí tenemos esta bueno, que se llama Mapping GIS, ¿verdad? Pues como tal, y vamos a encontrar muchos.
de los enlaces que yo quiera pues poner. Esto solo se los muestro para que veamos que existen mucha data bueno, pues en la web. Ya me estoy quedando en batería, estoy cambiando de lugar. Perdón. Como tal, dentro bueno, pues de aquí solo para explicar, tenemos varias capas, vamos a ingresar por medio del XYZ. Vamos a agregar, ahorita vamos a ver en dónde está eso. Tenemos capas del OpenStreetMap, tenemos de Google Maps, tenemos de Bing Maps, que es el de Microsoft, tenemos Carto, tenemos las capas de Esri, tenemos, bueno, pues algunas otras como Stadia Maps. Hay muchas fuentes de, bueno, pues de datos, ¿no? Hay más en la web, pero este es un enlace que me parece interesante para ir teniendo pues algún tipo pues de información. Ya cuando lleguemos a la parte eh, bueno, pues de fuentes de datos, vamos a ver muchos otros enlaces, ¿no? Pero esto es ahorita, bueno, pues lo que nos va a servir. Luego yo les envié otro enlace, el segundo, ese lo vamos a copiar, literalmente lo vamos a copiar, que es el de Esri Imagery Satellites, ¿sí? Lo copiamos, nos vamos a nuestro QGIS, y ahorita lo voy a hacer de la parte más indirecta. Me voy a ir a donde dice capa, al menú principal, y en el menú principal le voy a decir añadir capa. Y en añadir capa voy a buscar el que dice XYZ. ¿Ok?